¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí. Vamos a ver ahora el último contenido de este capítulo de límite, que es el límite exponencial fundamental. Recuerdan que la clase pasada habíamos visto otro límite fundamental, que es el límite trigonométrico fundamental. En este caso, dice el teorema, si tenemos una función f tal que f de x es igual a 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a la x, se verifica que el límite de esa función para cuando x tiende a infinito es igual a e, al número de Neper, a la base de los logaritmos neperianos. Fíjense que al hacer la sustitución directa, esto quedaría 1 dividido en infinito es 0, 1 más 0, 1, 1 a la infinito. Pero 1 a la infinito es una forma indeterminada. Y a través del desarrollo de este teorema se comprueba que eso es igual a e. Acá tenemos la gráfica de esta función, 1 más 1 sobre x elevado a la x. Y se ve que cuando x tiende a infinito, y también se verifica que cuando x tiende a menos infinito, la función tiene una asíntota horizontal en y igual a e. Esto también se puede expresar de esta otra manera. Si hacemos un cambio de variables y reemplazamos x por 1 sobre x, entonces, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x, 1 sobre infinito, tiende a 0. De manera que este límite se puede expresar como el límite para cuando x tiende a 0 de 1 más, en vez de x, 1 sobre x. Y elevado, en vez de x, a la 1 sobre x, también es e. Vale decir que el límite exponencial fundamental tiene dos formas en las que se puede expresar. Esa que está en azul es la gráfica de esta función, 1 más x elevado a la 1 sobre x. Y vemos que cuando x tiende a 0, la función tiende al número e, a pesar de que no existe f de 0. Ahí se ve que tiene una discontinuidad puntual, ¿verdad? Bien, estos límites nos sirven a nosotros para trabajar y tratar de levantar indeterminaciones de esas tres formas indeterminadas que son exponenciales. También se puede generalizar, y en ese caso vamos a decir que el límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 dividido en g de x, siendo g una función de x, elevado a g de x, también es igual a e. Y esto también vale para cuando x tiende a menos infinito. O, en la otra forma, límite para cuando x tiende a 0, de 1 más g elevado a la 1 sobre g, también es igual a e. También es cuando g tiende a 0 y x tiende a 0. Hay que tener en cuenta estas formas, fundamentalmente las que he definido en la diapositiva anterior, para que podamos trabajar y levantar las indeterminaciones de forma exponencial. Vamos a ver algunos ejemplos. En este nos dice calcular el límite para cuando x tiende a infinito de 1 menos 2 dividido en
en x elevado a la x. Lo primero que tenemos que hacer es la sustitución directa. Cada vez que aparece x, lo reemplazamos por infinito. Entonces, ¿qué nos va a quedar en la base? 2 dividido en infinito. 0. 0. 1 más 0, 1. 1 elevado a... Profe, ¿no sería 1 menos 0? 1 menos 0. Bueno, 1 más 0, 1 menos 0, lo mismo. Sí, 1 menos 0 es 1. ¿Elevado a qué? A infinito. A infinito. 1 elevado al infinito. Una forma indeterminada. Entonces, vamos a recordar la forma del límite exponencial fundamental que es aplicable en este caso, porque hay dos formas, ¿verdad? Y siempre una es la que más se acerca a la que nosotros queremos trabajar. En este caso es el límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, que nos da como resultado e. Pero vemos que hay dos diferencias respecto del ejercicio dado. Acá hay un signo menos, debería ser más, y acá hay un 2 que debería ser 1. Entonces, si hacemos un cambio de variable, y esto siempre se hace en los trabajos para resolver límites exponenciales, y decimos que menos 2 sobre x es igual a 1 sobre t, entonces x es, despejando de acá, ¿verdad? X para acá, el otro para acá. X para acá es igual a menos 2t. Y vamos a ver ahora las tendencias. Esto es fundamental. Siempre hay que ver las tendencias. Cuando x tiende a infinito, t, como está en el denominador, también tiende a infinito. Así que podemos hacer el reemplazo por la nueva variable. Pongo el límite en la variable x y voy reemplazando. Límite para cuando x tiende a infinito es lo mismo que decir límite para cuando t tiende a infinito, porque acá he verificado que cuando x tiende a infinito, t también tiende a infinito. De 1, 1. En vez de menos 2 dividido en x, va a ser más 1 dividido en t. ¿Se entiende? Sí, profe. Y elevado a la x, pero la x es menos 2t, menos 2t. Acuérdense que cuando hacemos el cambio de variable en una función, en un límite, en lo que sea, ya no puede aparecer más la variable anterior, en este caso la variable x. Si hemos hecho el cambio de variable hacia la variable t, ya no todo tiene que aparecer con t. Ya acá no puede aparecer ninguna x. Siempre hay que reemplazar x por lo que hemos despejado que corresponde de t, o de lo como se llame la variable nueva que hemos trabajado. Bueno, entonces nos ha quedado el límite para cuando t tiende a infinito de 1 más 1 sobre t elevado a la menos 2t. Pero todavía le falta un trabajito para llegar a esta forma. Está estorbando este menos 2t. Pero por propiedades de límite, el límite de una potencia es igual a la potencia del límite. Entonces pongo el límite para cuando t tiende a infinito de 1 más 1 sobre t elevado a la t y todo el límite elevado a la menos 2. Entonces, esto va a ser e elevado a la menos 2. Y finalmente, ponemos el resultado del límite en función de x es igual a e a la menos 2, que es lo mismo que decir 1 dividido en e al cuadrado.
¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda en esa forma de cambios de variable? Profe, ¿cómo había dicho con la propiedad de la potencia del límite? Y el límite de una función potencial de f elevado a un número, a 2, a 3, a menos 5, a raíz de 8, es igual a la potencia del límite. Eso hemos visto en propiedades de límite. Andate, allá al principio, en la primera clase, vimos propiedades de límite. El límite de una potencia, esto es una función, elevado a, si yo lo pongo a t y a la menos 2, es una potencia. Va a ser el límite de la función, que tomo la parte que me interesa, claro, elevado a la potencia. Todo el límite elevado a la potencia. Y esto me sirvió para lograr la forma del límite exponencial fundamental. Lo Bien, profe, mismo que gracias. hacer, por nada. Lo mismo que hacer este cambio de variable. No es que esté indicado en cada caso cuál cambio de variable hay que hacer. En realidad, en cada caso hay que darse cuenta qué cambio de variable hay que realizar. ¿Alguna duda? Bueno, a ver si ustedes pueden trabajar en eso. Límite para cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la menos 3 dividido en x. Yo lo voy a dejar ahí y ustedes, valiéndose de las dos formas que acabamos de ver, quieren que volvamos, a ver, vamos a volver acá. Háganle una captura de pantalla. Espere. Así. Ahí está. Háganle una captura de pantalla a esta para que puedan trabajar con ese ejercicio. ¿Ya está? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, Sería entonces E a la vamos. menos 3, profe. Bueno, trabajen ustedes. Cada vez que resuelvan un ejercicio, tan importante como dar el resultado es dar el procedimiento. Acuérdense que nosotros acá estamos trabajando en matemática y tenemos que justificar matemáticamente cada una de las transformaciones que hacemos. Así que yo los dejo, si alguien ya lo ha hecho, bueno, espere o comparta con el compañero, no sé, por WhatsApp o cómo se comunican ustedes, la resolución.
Bueno, ¿alguien lo tiene ya? Creo que yo, profe. Sí, es e a la menos 3. Muy Tengo bien. E al cubo, creo. Si hacemos la sustitución directa, nos da 1 más 0, que es 1 elevado a la menos 3 dividido en infinito. Esto es lo mismo que decir 1 elevado a la infinito. Entonces, recordando la forma del límite exponencial que más se aproxima a lo que nosotros estamos trabajando, sería esta. Y lo que nos está sobrando es este menos 3 en el exponente. Entonces hacemos el límite de una potencia, es la potencia del límite, algo muy parecido a lo que hemos hecho recién. Acá no hace falta hacer ningún cambio de variable, ¿verdad? De manera que en la base queda el límite exponencial fundamental, que es e elevado a la menos 3. Y ya está resuelto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver este. Ya es un poquito más trabajado, elaborado. Límite para cuando x tiende a menos infinito de un medio elevado a la x más 2 más 6 en el numerador. Y en el denominador, un medio elevado a la x menos 5. Haga entender y veamos qué pasa. Si hacemos tender a la menos infinito, cada vez que aparece x, reemplazo por menos infinito, en el exponente de esta parte del numerador va a ser menos infinito más 2, es menos infinito. Y en el denominador queda un medio elevado a la menos infinito, menos 5. Para que aparezca elevado a la más infinito, yo tengo que hacer el recíproco de un medio, ¿verdad? O sea que va a quedar 2 a la infinito más 6 dividido en 2 a la infinito menos 5. ¿A qué es igual 2 a la infinito? Infinito. Infinito más 6, infinito, y en el denominador infinito menos 5, que es infinito. O sea, queda la forma indeterminada infinito sobre infinito. Acá no queda una forma exponencial, pero las funciones que yo tengo operando son funciones exponenciales. Así que voy a tratar de levantar la indeterminación sacando, primero separando esta potencia, que es la potencia de una suma, es igual al producto de la base por los exponentes, ¿no es cierto? O sea que este va a ser un medio a la x por un medio al cuadrado. Bueno, más 6. En el denominador no altera nada. Y ahora tengo que tratar de
simplificar ese 1/2 a la x que hay en el numerador y en el denominador. Pero así como está expresado algebraicamente, no se puede simplificar, porque acá tengo más 6, acá tengo menos 5, entonces no puedo simplificarlo. Voy a tener que sacar factor común. En el numerador y en el denominador, 1/2 a la x. Entonces lo escribo de nuevo y queda. Si saco 1/2 a la x, factor común de acá, va a ser factor de 1/2 al cuadrado, que es 1/4, más 6, dividido en 1/2 a la x. Este va a aparecer con el denominador. Y en este otro caso, 1, 1/2 a la x va a ser factor de 1 menos 5 dividido en 1/2 a la x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O si alguien tiene alguna duda, díganmelo. ¿Y ahí qué se puede operar? Se puede simplificar el 1/2 ¿Qué cosa? elevado a x. 1/2 elevado a la x. De numerador y denominador. Efectivamente, son lo mismo, se pueden simplificar. Bueno, va a quedar el límite para cuando x tiende a infinito de lo que es, de la fracción esa de paréntesis. Hacemos nuevamente la sustitución directa, entonces va a quedar 1/2 más 6 dividido en 1/2 a la menos infinito, y en el denominador 1 menos 5 dividido en 1/2 a la menos infinito. Como están elevado a la menos infinito, acá si hago el recíproco queda elevado a la infinito. En el denominador también. Entonces va a quedar 1/4 más 6 dividido en 2 elevado a la infinito, que es infinito. Y en el denominador 1 menos 5 dividido en 2 elevado al infinito, que es infinito. 6 dividido en infinito. 0. 5 dividido en infinito. 0. O sea que queda 1/4 dividido en 1. 1/4. Y ese es el resultado del límite. Existe y es igual a 1/4. O sea que hacia menos infinito, esta función tiene asíntota horizontal en i igual a 1/4. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, todo esto está subido en el aula virtual, en mi bloque, Gustavo Menocal, en la carpeta de vínculo URL límites. Y también, no hemos terminado, ¿no? Vamos a continuar. Pero yo le voy agregando algunas cositas, o sea que si alguien ha entrado en este PowerPoint la semana pasada, no lo va a encontrar a este ejercicio, lo he agregado. Y he agregado también un problema que vamos a ver ahora. Son de la cartilla, ¿no? Estas cosas que yo les voy agregando, pero, claro, resueltas. Bueno, vamos a ver un problema. Dice, la cantidad de una droga, que lo vamos a poner como cantidad de droga, CD, en la corriente sanguínea, T horas después de inyectada intramuscularmente,
está dada por la función f, tal que f de t, es igual a 10t dividido en t al cuadrado más 1. Obviamente t es el tiempo, ¿no? Al pasar el tiempo, ¿cuál es la cantidad límite de droga en sangre? O sea que nos ponen una inyección intramuscular ahora con una cierta droga. Y dice que el efecto que va haciendo, o sea, la concentración en la sangre de la droga, sigue esta función, que está en función del tiempo, ¿verdad? Bien. Entonces dice, cuando va pasando el tiempo, ¿cómo está la concentración de la droga en la sangre? Y bueno, eso va a ser el límite para cuando t tiende a infinito de la función, al pasar el tiempo, porque nos dice allá, cuando pasan muchas horas o muchos días, en fin, está dado en horas, así que cuando pasan 3000 horas, 1.000.000 de horas, en fin, va a ser el límite para cuando t tiende a infinito de la función 10t dividido en t al cuadrado más 1. Si hacemos la sustitución directa, ¿qué nos queda ahí? Infinito sobre infinito. Una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Hay que levantar la indeterminación. Nosotros ya conocemos cómo es la forma más adecuada para levantar la indeterminación cuando tenemos una función racional, como en este caso, y la variable tiende a infinito. Dividimos numerador y denominador. Podría haber dividido en t al cuadrado o en t. Es más fácil si lo divido en t. En el numerador se va a simplificar t con t. En el denominador no puedo simplificar todavía, sino que primero tengo que separar en dos términos. T al cuadrado dividido en t, que va a ser t nada más 1 dividido en t. Eso es lo que está puesto acá. 10t dividido en t es 10. Y acá t cuadrado dividido en t es t. Y 1 dividido en t. El límite para cuando t tiende a infinito. Y bueno, hago de nuevo la sustitución directa. Cada vez que aparece t, reemplazo por infinito. Va a ser 10 dividido en infinito más 1 sobre infinito, que es 0. En el denominador, infinito más 0. Infinito. Infinito. Entonces, queda 10 dividido en infinito. 10 dividido en infinito, 0. De manera que el límite ese es igual a 0 y quiere decir que cuando pasan muchas horas, tiende a anularse la concentración o la cantidad de esa droga en la sangre. Se va eliminando. Ahí está la gráfica que representa la función f de t. Y evidentemente, fíjense, si estos son t en horas, a las 5 horas, primero hace un pico y luego va bajando, 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 hasta que tiende a eliminarse. ¿Alguna vez se hace 0 la cantidad de droga en sangre? No, porque es asíntota horizontal en 0. No, no se hace 0. Queda siempre un pequeño residuo, ¿no? Cada vez menor, menor, menor. Bueno, para esto sirve el estudio del límite. Si nosotros no conociéramos límite, y acá cuando nos da infinito sobre infinito, estamos fritos. No sabemos cómo resolverlo. Y también,
¿Para qué nos sirve asíntotas horizontales, asíntotas verticales? Para nosotros, que somos ingenieros, es para hacer la interpretación física o de química o de mecánica de sistemas, etcétera, ¿no? Con esto hemos concluido, hemos completado el capítulo de límite. No quiero empezar con otro capítulo ahora porque se hace largo, pero lo que sí vamos a hacer es un descanso de 10 minutos en el que ustedes van a buscar, si es que tienen alguna duda, ya sea de trabajos prácticos o de límite, bueno, de trabajos prácticos, de funciones o de números reales o de límite, o cualquier duda, y voy a hacer un espacio de consultas ahora porque nos queda un ratito, ¿verdad? Nos queda un rato, así que vamos a hacer un descanso son las 9 menos 20 hasta las 9 menos 10. Y de ahí no se desconecten, ¿no? Y de ahí, para que ustedes puedan buscar algunas dudas si es que quieren hacer alguna consulta, o bien que hablemos de estas cuestiones de los parciales, de la asistencia, de los que están matriculados, que no matriculados, etc. Nos encontramos de nuevo a las 9 menos 10. Estoy abriendo. A ver. ¿Del punto 4 decís? Sí. Ajá. Bueno. Es una función dada en ramas, que dice f de x igual al logaritmo neperiano de x menos 1, si x es mayor que 1, igual a 2, si x es igual a 1, e igual a x más 2, todo es, x más 2 en valor absoluto, más 1 si x es menor que 1. ¿Esa? Sí, es. Ajá. Bueno. Espérate que... A ver, voy a compartir pantalla ahí. ¿Se ve? Sí. Bien. Bien, entonces, lo primero, tenemos que analizar el dominio. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos pide? Ya estoy fuera del enunciado, vos que lo estás leyendo. ¿Qué dice el enunciado? Dice, se pide dominio, intersección con los ejes, ecuaciones de asíntotas verticales y horizontales si se presentan, simetría gráfica, rango, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Todo. Sí. Entonces empecemos por dominio. Como la función está dada en ramas, tenemos que ver si está definida totalmente en cada uno de los intervalos de dominio. Para la rama de arriba, los x mayores que 1,
fijémonos, la definición de la función es logaritmo neperiano de x más 1. El argumento de un logaritmo, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué clase de número real tiene que ser? ¿O en qué subintervalo de los reales responde a ese dominio? Mayor a 0. Claro. X menos 1 tiene que ser mayor a 0. Vale decir que X tiene que ser mayor que 1. Fíjate, no tiene ningún problema. Para los X menores que 1, bueno, el valor absoluto de X menos 2, por dominio tiene todos los reales, más 1, por dominio tiene todos los reales. Así que si restringimos el dominio a X menores que 1, no hay ningún valor real que esté fuera del dominio. De manera que el dominio de esta función es todos los reales, porque para esta definición está hecha para los reales mayores que 1, esta otra para los reales menores que 1 y esta para x igual a 1. Así que el dominio es el conjunto completo de los números reales. ¿Vamos bien? Sí. Bien. El que me pregunta, ¿quién es Nicolás? Sí, yo, profe. Bien. Entonces, sigamos. Vamos a ver intersección con el eje X, para lo cual hay que hacer la función igual a 0. Como está dada en ramas, dejando de lado esta rama, este punto, vamos a tener que ver qué pasa, igualar a 0 esto y ver si hay algún valor, y también igualar a 0 esta expresión y ver si hay algún valor que la satisface. En la de arriba, logaritmo neperiano de x menos 1 igual a 0, recordemos que la función logaritmo intersecta al eje X cuando la variable es 1. En este caso, cuando X menos 1 es igual a 1, ¿verdad? Porque la variable, en este caso, es X menos 1. Tiene que ser igual a 1. Paso sumando, queda X igual a 2. 2 pertenece a la definición, al dominio de esa rama. Sí. Sí, por lo tanto, acá hay un punto de intersección con el eje X que es de coordenadas 2, 0. En la rama esta de abajo, igualamos a 0, entonces queda valor absoluto de X más 2 igual a menos 1. Eso es una incoherencia matemática, porque el resultado del valor absoluto de cualquier número real es mayor o igual que 0. El valor absoluto de cualquier número real me da como resultado un número positivo o a lo sumo 0, pero nunca me puede dar como resultado un número negativo. Por lo tanto, esto es una incongruencia matemática que me está indicando que no existe intersección con el eje X en esa rama. Así que tengo un punto ya de la gráfica de la función. Vamos a buscar intersección con el eje Y. ¿Qué condición debe cumplir o cumplirse para que exista intersección con el eje Y? X sea 0. X sea igual a 0. Y ahora tengo que investigar a qué rama pertenece X igual a 0. ¿A esta o a esta? Ninguna. ¿A ninguna? Esto dice para los X menores que 1. El menos 10, menos 8, 0. Sí, a esta. No puedo aplicarlo en esta porque está fuera de la definición. Lo tengo que aplicar en la rama que corresponde. O sea, 0 más 2, bueno, igual a 3. Hay un punto de intersección, no puede haber más de uno, de la gráfica de esta función con el eje Y, que tiene coordenadas 0, 3. Continuemos. Vamos a, si buscamos simetría. Fíjense, nosotros conocemos la gráfica de la función logaritmo neperiano de x menos 1, que va a ser igual a la gráfica del logaritmo neperiano de x, pero desplazado horizontalmente una unidad a la derecha. Nada más que eso va a tomar desde 1 a
a infinito. Y la otra, desde menos infinito a 1, es como una b corta más 1. O sea, es la b corta del valor absoluto, que está desplazado a la izquierda 2 unidades, porque es x menos 2 como argumento del valor absoluto, y una unidad hacia arriba, porque tiene un término independiente que es más 1. Nada más que eso va a ser desde menos infinito hasta 1. No puede tener asíntota, ni asíntota vertical, ni asíntota horizontal, ni simetría. Entonces, el único que puede tener asíntota vertical es la logarítmica. Acuérdense que si fuera el logaritmo neperiano de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función se va hacia menos infinito. En nuestro caso va a ser cuando x más 1 tiende a 0. Así que voy a tener que hacer el estudio cuando x tiende a 1 por derecha. Hago el estudio y cuando x tiende a 1 por derecha, el argumento del logaritmo tiende a ser 0 y el logaritmo de 0 es menos infinito. Así que tiene una asíntota vertical de ecuación x igual a 1. Y no tiene asíntota horizontal. Y ya con eso puedo más o menos graficar la función. Pongo el sistema coordenado, pongo los elementos que conozco, el punto C de coordenadas 0, 3, acá está, el punto de coordenadas 2, 0, acá está, el punto que era dato, el 1, 2, y acá está. Y bueno, sé que hay asíntota vertical en x igual a 1, pero solo hacia la derecha. Y grafico la parte logarítmica y grafico la parte de valor absoluto. Si tienen alguna duda, pueden hacer una pequeña tabla de valores, pero ustedes a esta flechita, digamos, a esta tendencia hacia menos infinito ya la conocen, a este punto de intersección ya lo conocen, bueno, y sabiendo cómo es la forma de la función logarítmica, pueden trazar, bosquejar la gráfica que está en rojo, conociendo lo que es función valor absoluto, que como es valor absoluto de x más 2, la b corta se desplaza 2 unidades horizontalmente hacia la izquierda, y como tiene más 1, toda la b corta, además de eso, se desplaza una unidad hacia arriba. Y bueno, ya la graficamos. ¿Pero hasta dónde? Bueno, ¿hasta dónde? Hasta 1 sin tomarlo. ¿Lo entendés, Nicolás? Sí, profe. Gracias. Después nos pedía rango. ¿Qué rango o imagen tiene esta función? Todo lo real. Todos los reales. ¿Es biunívoca? No. No, porque si desplazo una regla horizontal verticalmente, corta a la curva en más de un punto. No es biunívoca. ¿Mm? ¿Y cuáles son los intervalos en los que la función crece y decrece? ¿En qué intervalos crece? De -2 hasta 1 sin tomar. De menos 2 cerrado a 1 abierto, Y de ¿verdad? 1 abierto a infinito. Y de 1 abierto a infinito. ¿Y decrece? De menos infinito a -2. De menos infinito a menos 2. Ahí está. Y habíamos dicho que no es biunívoca, ya habíamos hecho ese estudio. ¿Lo entendés? Sí, profe. Bueno,
Eso es. ¿Algo más o a alguien más que tenga alguna consulta, duda o alguna sugerencia? Sí. Yo tengo una duda de cómo sacar el rango en una función, digamos, no sé si está en alguna parte del TP de funciones, la verdad que no lo vi, pero, o sea, No, bueno, si no lo viste, ¿qué puedo hacer yo? pero no será, o sea, nos puede tocar en algún parcial algo diferente. Pero para eso tenés que estudiar. Sí, pero haceme la consulta. ¿Cuál es tu duda? Es cómo puedo sacar el rango con x cuadrado sobre x menos 4. O sea, cómo sacar Analíticamente. Claro. Bueno, hay dos formas de determinar el rango o imagen de una función. Una es despejando x en función de y. Y otra es haciendo todo el estudio, dominio, intersección con los ejes, simetría, asíntotas, graficar y después determinar el rango visualizando, como hemos hecho acá, digo, desplazo una regla horizontal verticalmente a lo largo de la función, perdón, eso es para biunívoca, veo cuáles son los valores que participan en la variable dependiente y. Tu duda es para determinar el rango analíticamente. Sí, profe. Ajá. No siempre es fácil despejar el rango analíticamente, pero en tu caso tendrás que hacer y igual a, ¿cómo era? X cuadrado dividido en X menos 4. Sí. Bueno, y fíjate que ahí se te complica, porque o podés pasar el X menos 4 al primer miembro, el Y dividiendo, y se te va a complicar, ¿no es cierto? O sea, podés intentar hacerlo algebraicamente, pero en casos como esos, lo que conviene es graficar y obtener el rango. Bien, profe, muchas gracias. Por nada. Profe, Sí, no sé si se me escucha bien. sí te Yo escucho. tenía una duda similar, pero era para la inversa. Tenía una función más o menos como la que comentaba mi compañera y, y llegaba bien hasta la parte en la que había que despejar la función, digamos, para y, que quede en función de y. ¿Le puedo decir el punto que era? Decime. Ya me fijo. El 5G. Ah, no, perdón. El 6, el No, 6G. Me confundí. 6, pero el 6 no llega hasta G. Ah, sí, 6G. ¿Y acá qué dice? Admite inversa, si no admite restringe el dominio, bueno, después encuentre función inversa. El G es G de, no, G de X igual a la raíz cuadrada de X más 3 dividido en X más 2. ¿A ese te referís? Sí, ese. Bien. Bueno, de nuevo, si vos haces Y igual a raíz cuadrada de X más 3 dividido en X más 2, podés elevar ambos miembros al cuadrado, ya te queda un valor absoluto en el segundo miembro, perdón, elevando al cuadrado te queda X más 3 dividido en X más 2, y después se te dificulta ahí para despejar X en función de Y. Lo que conviene hacer en este caso y en casos como este
es primero graficar la función. Por supuesto, para graficar la función, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que determinar el dominio de la función, intersección con los ejes coordenados, puedo buscar simetría, si es par o impar, puedo buscar asíntotas, en este caso es posible que tenga alguna asíntota vertical porque hay x más 2 en el denominador. Voy a tratar de compartirlo. A ver, para que lo vean todos los demás. Estamos hablando de esta. ¿Se ve ahí la...? ¿Se ve? Sí, profe. Ah, bueno. Estamos trabajando con esta. Para encontrar la función inversa, ver si es biunívoca y demás, en casos como este, se van a complicar si quieren despejar x en función de y. Ahora vamos a decir, ¿cómo hago para despejarlo cuando ya sé que no es biunívoca, restringo el dominio y todo lo demás? Bien, hay que hacerlo a todo el ejercicio, no es el momento. Pero cuando vos eleves ambos miembros al cuadrado, vos vas a hacerlo, a ver, yo lo voy a graficar. Espérenme un segundito. A ver. A ver, voy a tratar de... Ahí voy a tratar de compartir. A ver ahí. ¿Se ve? Hola. Sí. Esa es la gráfica de la función. Vos tenés que hacer todo el estudio, graficar y ver. ¿Es biunívoca? Sí. 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 Entonces ahí vamos a tener que decir y igual a la raíz cuadrada de x más 3 dividido en x más 2, creo que así era.
elevamos ambos miembros al cuadrado, queda x más 3 dividido en x más 2 igual a y, ¿sí? Luego pasamos un x al otro miembro y todo lo demás. Hacerlo, en ese caso, hacerlo analíticamente es más complicado. A veces ponen algunos ejercicios más complicados, pero en este caso, ¿qué haría yo? Y lo hago gráficamente. Si ya tengo graficado esto, trazo el eje de simetría, que es la recta y igual a x, ¿verdad? Y voy tomando puntos. Por ejemplo, este punto que tiene coordenadas ahí, lo trazo una perpendicular al eje x y de ahí hacia el otro lado y voy armando la simetría. Este punto que tiene coordenadas 0, no sé, 1,2, 1, su inversa va a tener coordenadas 1,2, 0. Y así, y voy armando gráficamente. Si no, hay que sentarse y ponerse a ver, digamos, no lo tengo en este momento, pero se hace medio complicadito para despejar, porque vamos a tener de un lado x más 3 y del otro lado igual a y al cuadrado factor de x más 2. Espérenme un segundo que me están tocando. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, ¿se entiende lo que digo? Hola. Sí, profe. Hola. Bien. Sí, profe. En casos como ese se complica un poquito. No es imposible, pero se complica un poco para despejarlo analíticamente. No es imposible, habría que verlo específicamente, ¿no? No me acuerdo yo si lo tengo hecho por ahí en algún lado, pero siempre ustedes tienen que, para demostrar que conocen el tema, tienen que conocer los argumentos. En este caso, yo los puedo graficar a la función y luego por simetría ver que es biunívoca y por simetría determinar la gráfica de la función inversa. Bien, ¿algo más? Despejar x en función de y y después hacer el cambio de variable. Pero se hace cuando estamos buscando función inversa. Listo, gracias. Bueno, si no hay más consultas, yo me despido, les agradezco la presencia, el interés. Disculpe, profe. El respeto. Sí, ¿Qué día es el parcial? el 7 de julio. De julio. ¿Y El va a haber 7 algún, del 7. va a haber algún simulacro antes o simplemente lo evaluativo de cada tema? No, si nosotros tenemos tiempo, vamos bien con la teoría,
voy a tener por lo menos una clase o quizás 2 clases antes para que trabajemos en tipo consulta, ¿ah? Pero no me dejan subir simulacros de parcial. Pero sí podemos trabajar acá en clase con algo de eso. ¿De acuerdo? Bueno, Bien. profe, gracias. Por nada. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presencia, el respeto, el interés y nos encontramos la semana que viene.